Buenos días, doctora Paya. Pues buenos días, bienvenidos a esta mañana de trabajo del Quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa y particularmente a esta conferencia magistral que particularmente me da mucho gusto poder acompañar a una excelente persona y mejor amigo, que es el doctor Gerardo Meneses Díaz, que el día de hoy, como siempre, generosamente, pues nos comparte sus saberes, nos comparte sus reflexiones, que siempre son muy ricas, que siempre nos invitan a pensar desde otros lugares. Y pues para dar inicio, voy a leer rápidamente de manera muy sintética su currículum, porque si no, pues me llevo la hora si leo todo lo que Gerardo ha hecho, pero es importante que ubiquemos quién es nuestro conferencista de hoy. Eh, Él es doctor en pedagogía, maestro en enseñanza superior y licenciado en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es académico de posgrado del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, académico también de la licenciatura en Pedagogía de la FES Aragón UNAM. Es académico participante en diferentes diplomados, educando en equidad, sexualidad y género, en orientación educativa con enfoque en investigación e intervención. Tiene una amplia experiencia en currículum, formación docente, investigación pedagógica, orientación educativa y didáctica. Particularmente su área de desarrollo es la teoría educativa. Ha participado en múltiples comisiones académicas, por ejemplo, el diseño de plan de estudios del doctorado en Ciencias de la Educación, de la maestría en Investigación de la Educación, además de la evaluación del programa de maestría en Ciencias de la Educación de la ICEM. Ha sido conferencista nacional e internacional en diferentes eventos. Ha publicado diversos trabajos como autor y coautor, entre los que destacan El nuevo amor pedagógico, Más amor pedagógico, Orientación educativa, Discurso y sentido, Formación y pedagogía, La docencia y el presente y Formación y teoría pedagógica. Nuevas aportaciones al discurso y el sentido de la orientación educativa, Despidiéndonos de la orientación educativa, entre otros. Eh, es coordinador de la editorial Lucerna Diógenes, desde donde se cuenta con más de 30 títulos sobre temas de pedagogía. Además de músico, además de poeta, pues Gerardo siempre está dispuesto a compartir nuevas reflexiones. En este sentido, sin más preámbulo y para dar todo el espacio que él merece, adelante Gerardo, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación al Consejo de Transformación Educativa, en especial a Fabi, a Marco Eduardo, a Leti, que son grandes amigos de tiempo atrás y que, bueno, han tenido el gesto de invitarme a platicar con ustedes. Una temática que yo considero se ha convertido en algo que ha venido adquiriendo creciente importancia, que es la temática de la afectividad en la educación. En realidad es un tema viejísimo, pero en los últimos años ha venido tomando cierto carácter que presume una positividad reluciente, pero que también puede tener implícitos ciertos peligros. Esto es lo que intento expresar con el subtítulo de ideal formativo a dispositivo de productividad. Es decir, es una larga ruta que espero no les aburra, que parte desde la invención de la pedagogía hasta los tiempos contemporáneos. Y voy a iniciar con la alusión a una obra que a mí en forma especial me parece cautivante y me parece muy, muy, muy atractiva, que alude a lo que serían los últimos 30 años en materia educativa, que es una obra de Jorge Torres que se llama Sujetos neoliberales para la educación neoliberal. Y el planteamiento es muy sencillo: para que pueda permear toda la propuesta de orden social, se tiene que configurar
el sujeto que sea el vehículo idóneo para que esto prospere. En pocas palabras, el neoliberalismo ha tenido que configurar un sujeto específico y el sujeto pues es el gran tema de la reflexión pedagógica. De suyo, la pedagogía nació como preocupación por el alma infantil, como un trabajo que llevaban a cabo esclavos para conducir a las almas infantiles para la vida pública. Después de una serie de confrontaciones entre personajes importantes, la pedagogía poquito a poco se va convirtiendo en algo que puede concebirse como una tecné política y, si me apuran, definitivamente como una propuesta de filosofía política que se puede mirar ampliamente en el concepto de paideia y muy especialmente se podría reconstruir en la idea de lo que sería la República de Platón. En todo caso, lo que se intenta es construir una imagen de humanidad que pueda sostener una dimensión de orden político. Desde allí, desde la época griega, ya aparecía en Platón, muy especialmente en dos diálogos, el diálogo que conocemos como Fedro o del amor, y también en el diálogo clásico de El banquete, donde se reflexiona en algo que algunos han llamado el eros pedagógico. Se puede conseguir el ideal de humanidad a partir de el eros pedagógico, un eros, un concepto de amor, como lo han manifestado diferentes autores, que tiene una dimensión carnal, que tiene una dimensión erótica, que tiene una dimensión del orden del enigma y que tiene sobre todo algo vinculado con el cuidado de la otredad, muy en el marco de los valores y los principios que rigen la época de los griegos, en donde la filosofía está naciendo, en donde la pedagogía está naciendo, y el enigmático sentido de un eros que puede de alguna manera contribuir a que alcancemos un cuidado de nosotros mismos, que en el caso de los ciudadanos puede contribuir hacia la posibilidad de participar en la vida política. El concepto de pedagogía de tarea de esclavos a filosofía política alcanza una enorme amplitud y a mí me parece que puede valer la pena recordar un poquito parte de las cosas que se desarrollan en el famoso diálogo del banquete, en donde, si ustedes recuerdan, es invitado Sócrates a hablar de el amor, después de escuchar a todos los comensales, disertar sobre la figura de Eros, algunos diciendo que Eros es un dios muy bello, otros diciendo que es un dios muy viejo, otros diciendo que es un dios muy, 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 muy bueno. Sócrates guardando silencio sobre el tema, aguantándose todo lo que se está planteando para al final, de algún modo, externar su posición y dejar en claro, pues, que como siempre la figura de Sócrates tiene algo importante que tensar. Y esto es platicar que a él, una hechicera, una mujer de nombre Diótima, lo lo reconoció como aquel que merecía recibir el secreto del amor. Hay una mujer que se llama Aspasia que se le enseña otro tipo de prácticas amorosas. De ella no vamos a hablar, sino de la que le revela los secretos del amor y pues son sorprendentes, tan sorprendentes que incluso le van a costar posteriormente la vida a Sócrates. Como todos saben, es obligado a beber la cicuta por andar enseñando ideas opuestas a las oficiales, por andar trabajando con jóvenes, haciéndolos pensar, haciéndolos razonar, haciéndolos emocionarse en temas que no son las verdades oficiales. Quiere decir que, como plantea por ahí algún autor, la filosofía es una profesión de peligro. Y bueno, lo que ahí Sócrates revela es que Diótima, la hechicera de Mantinea, le dice que Dios, que el dios Eros, perdón, que Eros no es ni un dios, ni
ni siquiera es tampoco bello, sino que está enamorado de la belleza. No necesariamente es viejo, sino que fundamentalmente es casi un niño, pero lo más importante es que el amor es un demonio. Y demonio aquí tiene mucho que ver con una palabra que nosotros usamos cotidianamente, que es el daimon, entendido como motor. El amor es uno de los motores que permiten la relación entre los mortales y entre los mortales y los dioses. Sócrates empieza a hablar de demonios, es perseguido y es obligado a envenenarse. Y todos sabemos que los diálogos de Platón inician con la muerte de Sócrates, en donde, bueno, entre otras cosas, aparece el tema de la enseñanza, un tema que también va a ser recuperado posteriormente por numerosos estudiosos que escuchamos en la cotidianidad, que es este tema de nadie puede dar lo que no tiene, y además de que parece que todo mundo cree saber y en realidad habría que asumir más bien una sabia actitud, que es reconocer que lo que sabemos siempre va a ser muy poco o solo sabemos que nada sabemos. Es muy interesante que desde allí ya Sócrates va a considerar que este demonio de alguna manera es una complicación existencial porque está relacionado con aquello que nos falta, con aquello que deseamos y que independientemente de que alcancemos, no siempre implica una realización. Ahí el eros sería el motor para alcanzar este ideal formativo, que es desarrollar al máximo todas las particularidades, la arete socrática, que tiene que ver con, de algún modo, poder alcanzar una excelencia para la participación política. Y ahí arranca esta inquietud y ahí mismo se observa el espesor de lo pedagógico como algo vinculado tanto con lo político como con lo afectivo, en este concepto de eros pedagógico que a la larga, con el paso del tiempo, pues va a ocultarse, a silenciarse, a perseguirse o a transformarse de acuerdo a los ideales de imágenes de humanidad que se van a tener. Entonces, imaginemos la diferencia que existe entre una humanidad despierta frente a sí, una humanidad que cuida de sí misma, que intenta conocerse a sí misma, que participa de algún modo con el resto de los integrantes de una ciudad, a lo que les decía hace un ratito, es el sujeto del rendimiento de orden neoliberal. Voy a regresar hacia el planteamiento de Jurjo para tratar de puntualizar cuáles son los rasgos del sujeto del rendimiento, que es el sujeto que propone eh, el trabajo o la propuesta, el proyecto de la educación y la sociedad neoliberal, una sociedad de libre mercado, una sociedad de corte empresarial, una sociedad de paulatina vigilancia, pero sobre todo una sociedad muy inquieta por la productividad y el consumo. Entonces, Jorge Torres nos dice, el sujeto del rendimiento es fundamentalmente un sujeto que cumple ciertos atributos. En primer lugar, se trata de un sujeto de la medición. Todo lo que implica rendimiento está sometido a la medición. Ahorita, antes de empezar la charla, el Zoom nos dice, mira, hay 18 participantes, lo cual podemos decir, qué bueno, ¿no? Que 18 personas estén ahorita conectadas en esta inquietud, seguramente se incorporarán más, o que digamos por el contrario, tanto esfuerzo para que nada más sean 18 personas y la medición se convierte en el baremo de contrastación del éxito de las cosas que se realizan. Eso para planeaciones, para administraciones, para la vida pública es tremendamente importante. Acá de lo que se trata es que afecte la psicología del sujeto. Que por ejemplo yo diga, 18 personas, cada vez soy menos popular, voy a llorar en lugar de dar la conferencia, o que siempre me esté comparando en términos de los estándares que otros alcancen, ¿no?
Otra compañera tuvo 200 en su charla. Híjole, qué malo soy, nadie me conoce, no existo. Voy a tratar de hacer algo, invertir en mi imagen para que pueda esto de alguna manera potenciarse. No puedo tener índices tan bajitos de comunicación. Primer elemento del sujeto del rendimiento, la medición. Segundo elemento del sujeto del rendimiento es el sujeto de crédito. Una palabra, pues, que pasa por dos acepciones. En primer lugar, la palabra pasa por la acepción económica, una persona en la que podamos confiar que si le hacemos un préstamo, lo va a poder pagar, es confiable, tiene algo que respalda lo que se le va a facilitar, por consiguiente es digna de recibir el crédito. Pero también por el otro lado, la idea de crédito tiene que ver con que tiene credibilidad. Esta persona tiene un empleo seguro, estable, no, no aparece en el buró con déficits y adeudos, por consiguiente, pues vamos a endeudarla nosotros, vamos a hacerla sentir bien porque le vamos a otorgar el crédito correspondiente. Y esta es una forma que está relacionada con el tercer elemento del sujeto del rendimiento, que es el tema de ser un sujeto de la evaluación continua. Permanentemente estar sometido al cribaje, a la opinión, a la medición, a la prueba que constata que en efecto lo que está haciendo la persona tiene valor, tiene importancia, tiene repercusión, se puede sostener como algo en lo cual vale la pena llevar a cabo una empresa, o por el contrario, o se corrige o se elimina. Estas son tres formas ya. La cuarta forma, que me parece una de las pautas más interesantes, que desafortunadamente el doctor Jurjo no trabaja tan a fondo como a mí me gustaría, es que el sujeto de rendimiento es un sujeto narcisista. Y este es un punto clave porque el narcisismo, de algún modo tematizado por diferentes autores, hoy incluso existe una gran producción de materiales que circula por las redes, que es de muy bajo nivel reflexivo, de muy baja teorización y muy ligada a una cierta estigmatización de las personas. Pero no vamos a hablar de eso. El narcisismo, como muy bien lo sabemos, tiene que ver con aquel mito griego en donde una persona se enamora de sí mismo al reflejarse en su imagen, es Narciso, y lo más interesante es que no tiene la capacidad de pensar la alteridad, ve a los otros solamente como sujetos que puedan ofrecerle afectividad y al mismo tiempo, tan concentrado en el amor por sí mismo, solo habla de sí y difícilmente entabla relaciones afectivas con los otros. Y ahí, de alguna manera, se brota una de las temáticas que han justificado el énfasis puesto en lo que hoy le llaman educación socioemocional, que aparece hasta en las propuestas más críticas, es porque se sabe que hay unas partes muy dañadas de nuestro psiquismo y que suelen ser las que están relacionadas con la afectividad. Bueno, eso es lo que el siglo XX y parte del siglo XXI nos va presentando como el sujeto contemporáneo, que es el sujeto de la moral productiva. Regreso muy rápido hacia lo que son otros momentos de la historia para tratar de ir cerrando con más fuerza cómo fue el tránsito del ideal formativo a lo que hoy llamamos dispositivo de la productividad. Un dispositivo que, como lo vamos a intentar sostener, pues viene de la mano de toda una agenda que podríamos decir remata con la actual inteligencia artificial, que tal vez también nos pueda hacer pensar en una afectividad artificial, lo cual sería sumamente, pues, deprimente desde mi punto de vista. Entonces veíamos a los griegos y pues desde luego ustedes saben que en Occidente, en la narrativa occidental, lo que aparece posteriormente es el mundo del medievo. En el mundo del medievo, una de las obras más interesantes para el análisis, son muchas, pero una muy interesante es esta que escribe Clemente de Alejandría, que lleva por nombre
el pedagogo. Para los que nos dedicamos a la pedagogía, para los que participamos de la teorización de la pedagogía, el pedagogo es crucial porque quizás es la primera obra en donde se expresa completamente la palabra pedagogo, y lo simpático del asunto es que básicamente el pedagogo es una obra dedicada a dos tareas, o si quieren tres, ¿no? La primera es la conversión al cristianismo. La premisa central del libro El Pedagogo es que Jesucristo es el pedagogo y que lo que tenemos que hacer nosotros es convertirnos a sus principios de amor por los otros, de amaos los unos a los otros, y qué mejor manera de amaos los unos a los otros que cumplimentando las dos situaciones clave, ¿no? La primera de estas situaciones claves es el asumir plenamente la voz interior de Cristo en nuestro ser. Y la segunda, pues es muy simpática, que es ofrendar nuestra vida al matrimonio. De esta manera, amar a nuestra pareja, amar a nuestra prole y conducirla siempre inevitablemente por el camino de la fe hacia los principios del cristianismo. Evidentemente se trata de una visión pues absolutamente teológica, en donde parte de los elementos de la paideia griega se conservan, pero ahora definitivamente entregados a la cuestión de la fe. Esto va a ser puesto en crisis por el protestantismo, básicamente por la figura de Juan Amos Comenio, quien empieza a plantear la idea de que lo más cristiano que podría sostenerse es homologar el potencial de los seres humanos para mirarlos como las criaturas más excelsas que existen sobre la Tierra, y ello implica ayudarlos a su formación, y la formación va a suponer el ejercicio de la razón. Por consiguiente, se va a abrir el mundo hacia la naturaleza, hacia el cálculo, hacia la matemática, gracias a la fe que tenemos en los dioses, y desde allí se va a poder transitar a una visión de progreso que después le va a abrir las puertas completamente a lo que será el mundo mercantilista, el mundo del capitalismo. Es importante cómo en el siglo XVIII aparecen trabajos significativos. Por ejemplo, uno en el que me quiero detener un poquitito, que es Juan Jacobo Rousseau escribiendo El Emilio de la Educación, que en cierta manera, muy situado en el plano de lo romántico, pero también con ciertas paradojas vinculadas con el pensamiento de la Ilustración, pues van a dar pie a que se visibilice el niño como una entidad única, como una entidad sensible, como una entidad creativa, como algo que es salvaje, pero que puede ser moldeado, que puede ser conducido del salvajismo primitivo hacia el buen salvaje. Y todo a partir de un poco de severidad, mucho de disciplina, pero también una cierta responsabilidad vinculada con la libertad. Que el niño pueda equivocarse, que el niño pueda golpearse, que el niño pueda aprender de la búsqueda de su singularidad. Y todo esto no sería posible de ser pensado sin una novela que es clave para que se visibilice también la niñez, que es Las cuitas del joven Werther, una novela eminentemente romántica que, pues, desde luego, le da primacía a los sentimientos por encima de la razón, y en donde a partir de ciertas cartas de los protagonistas, especialmente el joven Werther, quien se enamora de una chica que no puede corresponderle porque es la pareja de su mejor amigo, pues empieza a hablar acerca de lo que los niños son y empieza a darles un tratamiento muy vinculado con los niños en tanto sensibilidad, con los niños en tanto juego,
con los niños en tanto pequeños cristianos que pueden mejorar el mundo. A partir de allí, me parece, se pone énfasis en dar visibilidad a cómo la afectividad puede educar a los niños para conducirlos al tipo de sociedad que deseamos alcanzar. Y bueno, pues van a venir numerosos pedagogos a plantear la importancia que tiene la afectividad. Quiero poner énfasis en uno de ellos, que es Juan Enrique Pestalozzi, quien es, dice Luhmann, el verdadero artífice de un concepto pues muy interesante, que es el concepto del amor pedagógico, y que plantea que solo se educa desde la afectividad. En primera ocasión, desde el orden de la pedagogía, se reconoce la mano como aquello que produce, se reconoce la cabeza como aquello que es capaz de crear grandes ideas, pero sobre todo se reconoce a la relación de mano, cabeza y especialmente corazón como aquello que otorga sentido, y se invita a que por medio de la afectividad el niño pueda ir siendo acompañado en su proceso formativo. Y ahí aparece un tema que se consolidará de manera muy, muy, muy importante, pero ya en el siglo XIX, que es el concepto de formación. Un concepto que es acuñado por Herder, que tiene que ver con reconocer la diferencia relacionada con la idiosincrasia de cada pueblo, de cada sujeto, con la importancia que tiene escapar a los modos convencionales de la razón, reconocer esa gracia que da la singularidad específica y que siempre va a ser de alguna manera sensible, va a ser afectiva, y desde ahí va a acuñar el concepto formación, que lo va a llevar a una expresión pues muy enriquecida, la idea de Bildung, que significa formación y que es un concepto clave de lo que es toda la filosofía de Hegel, una filosofía muy singular, muy especial, muy controversial, pero también muy, 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 muy importante para la pedagogía. En cierto sentido, se van a decantar dos direcciones. Una dirección muy cartesiana, una dirección muy racionalista, también muy kantiana, una dirección muy casual, muy intentando elaborar un edificio científico riguroso, incontrovertible, que va a pensar que en efecto hay que tomar en consideración la afectividad, pero solamente desde componentes, pues vamos a decirlo así, como los que reconoce la psicología moderna. En cambio, la otra vertiente va a tomar un concepto que pues puntualiza con otro fondo de sentido la idea de afectividad, y es el concepto de Hegel respecto a que la historia es el cruce de las pasiones. Aparece vinculada a la afectividad la noción de pasión. Hegel construye todo el concepto de lo que es la formación, lo hace planteando que hay una dialéctica de ser sujeto, pero que esa dialéctica siempre va a ser histórica, y lo más importante, está en relación con lo que serían las relaciones humanas. Solamente que Hegel lleva a cabo una exploración pues muy inquietante acerca de las relaciones humanas. Nada que ver con lo que hoy nos dicen las psicologías empresariales, con lo que hoy nos dice el coaching, con lo que hoy nos dicen las psicologías positivas, que conciben las relaciones humanas en términos un poco de comportamientos vinculados con una meta ya preestablecida. Por el contrario, Hegel va a señalar que en las relaciones humanas existe lo que él denomina la dialéctica del amo y el esclavo. En esa dialéctica del amo y el esclavo hay una relación mediada por el intento de apropiarse del deseo del otro. Y justamente lo que resulta de esta dialéctica del amo y el esclavo es la constitución de los sujetos como sujetos
de la historia. Y a partir de ahí, pues aparece otra posibilidad de leer la afectividad en términos también de las muchas mediaciones que participan de la constitución del sujeto. Esa constitución del sujeto es lo que hoy conocemos como formación y que va a dar pie a identificar con mayor nitidez eso que llamamos el objeto de la pedagogía. El objeto de la pedagogía en su vertiente alemana va a ser la formación, la constitución del sujeto como conciencia histórica. Una conciencia que no puede prescindir de la otredad, una conciencia que está con los otros, que se construye también por elementos como el lenguaje, el trabajo, las relaciones de poder, la relación, la interacción en sus múltiples formas de presentarse y que va haciendo que seamos lo que somos, ¿verdad? Pero además no en una forma acumulativa, como lo podrían pensar los planteamientos más científicos, sino relacionado con una constante depuración que implica transformaciones serias en lo que nosotros afrontamos en términos de existencia. Y el planteamiento pues es interesante, que es la formación supone una relación dialéctica en donde primero estamos alienados de algo que nos somete y posteriormente movilizamos la conciencia y logramos reapropiarnos frente a lo mismo. A mí me gusta mucho cuando hemos hablado de esto con personas que son muy conocedoras del tema y nos platican que, por ejemplo, el concepto de amor en Hegel puede pensarse como dos conciencias de sí que deciden convertirse en una conciencia para sí, pero además en la cual ambos se configuran gracias a cosas como la afectividad o la pasión. Y esa es la perspectiva, digamos, que va a dar pie, que va a dar paso también a una lectura crítica de las relaciones humanas, que después, incluso cuestionando el propio Hegel, pues podrá ser concebida, y hacia allá quiero encaminarme pues en los minutos que me restan. Espero me alcance el tiempo, sí, más o menos vamos bien, y después creo que tendremos un conversatorio donde me será muy interesante escuchar sus puntos de vista, ¿verdad? Bueno, el punto es que en cuanto se instaura el capitalismo, los procesos de alienación son cada vez más acentuados y pues empiezan a emerger algunas perspectivas que, por un lado, o consolidan los mecanismos de dominación del capital, o por otro lado, pretenden desujetarnos de los mismos. Me voy a detener un poquitito en los que están vinculados con la configuración que pretende afianzar el modelo capitalista de producción, y tiene que ver con la emergencia de las ciencias como la psicología, como la sociología, sobre todo a partir de un patrón específico que es el paradigma positivista. Cuando Habermas examina el interés que está detrás de los tipos de saber, no tiene ninguna duda en plantear que los saberes explicativos, que los saberes tecnológicos, como los que están anclados al positivismo, tienen una afiliación, una pasión por el control. Entonces, bueno, el positivismo, una vez que se corona, una vez que se convierte en saber hegemónico, pues irradia a los distintos campos de explicación de lo humano, irradia sus principios. Y aquí es donde quiero plantear un énfasis singular, porque aparece el positivismo como una filosofía de la historia. Aparece el positivismo como un ideal de encaminamiento de las sociedades. Ese ideal es el progreso, ese ideal es el de la razón, y en ese ideal va a ser necesario construir una mezcla pues muy interesante. Yo quiero hacer una comparación entre lo que Weber planteaba respecto a que cada religión lleva implícita una ética económica. Quiere decir que en cada
concepción de religiosidad que resuelve los asuntos del sufrimiento, de la muerte, del dolor, también están presentes ciertos valores relacionados con el trabajo. Y desde su punto de vista, el capitalismo solo es posible cuando se instaura la ética protestante. Pero la ética conlleva una concepción que supone una reflexión en torno a los valores. Incluso en un momento determinado se puede hasta pensar que una convicción siempre es resultado de un proceso formativo asumido eh, por los argumentos que en cierta forma esgrime lo ético. A diferencia de ello que acabo de plantearles, aparece un concepto que es el concepto de moral productiva. Es un concepto que logra vincular los principios ideológicos del capital, los principios de la ciencia y el incremento de la ganancia con valores de orden moral. Y subrayo un poco la diferencia entre ética y moral, planteada por diferentes autores, pero quisiera mencionar en este momento específicamente a Juliana González, quien dice: la ética aparece siempre con su carácter reflexivo cuando hay condiciones de crisis. La moral no. La moral se impone, la moral se obedece, la moral determina qué es correcto y qué no. La moral es una suerte de decálogo en el cual uno, si quiere sobrevivir, si quiere poder convivir, si quiere tener aceptación en el marco de la coyuntura histórica o en el grupo social con el que se está interactuando, uno tiene que adaptarse. Y entonces este maridaje sorprendente entre los valores de la moral, siempre restrictiva. Dice Nietzsche, la palabra predilecta de la moral es la palabra no, la palabra prohibición y la palabra deber. Lo que tienes que hacer es esto. Bueno, se logra empatar, se logra matrimoniar tanto lo científico como las imposiciones de deberes, y no hay otra alternativa más que el sujeto exitoso, es el sujeto del trabajo, el sujeto de la producción. Si se pueden dar cuenta, estamos asistiendo a lo que llama Jorge Torres, y que yo les he platicado sucintamente, el sujeto del rendimiento. Es decir, la moral productiva es la antesala del sujeto del rendimiento, y tiene que ver con algo que voy a enfatizar sucintamente, que es: mientras la moral productiva se expresa como una moral colectiva, porque el capitalismo le da una mano al positivismo y el positivismo hace posible el surgimiento del pensamiento liberal, el sujeto del rendimiento ya está en el marco del orden de lo neoliberal, del orden de la competencia, del orden del freelance, del empleate a ti mismo y del orden de lo que vamos a comentar se va a denominar posteriormente la psicopolítica o el ejercicio de la política en la psique. Bueno, planteado esto, a mí me parece muy atractivo, es lo que he venido trabajando en los últimos años, cómo desde el siglo XIX se va fraguando algo que es la autoayuda. La autoayuda es el antecedente de lo que posteriormente se va a llamar psicología positiva, y también va a dar pie a una situación que está en boga, que es un gran negocio, que puede asistir a que algunas personas puedan sobrellevar su carga emocional, y que es el famoso coaching. Coaching que tiene varias vertientes, unas vertientes hasta sorprendentes, porque hay algunas que están directamente relacionadas con el mundo del entrenamiento. Recuerden que el coaching es creación de un personaje singular que al mismo tiempo era pedagogo y también era tenista, y que pasa los últimos años de su vida haciendo preparación entrenando
jugadores de tenis y que a partir de las torpezas que mostraban los jugadores de tenis se da cuenta de que necesita quitarles esos nervios escénicos y que la manera idónea de llevar a cabo esa tarea es haciéndonos creer que somos entidades divididas en dos, unas racionales, unas afectivas, y el yo interior, el más juguetón, el más atrevido, el más lúcido, el más temerario, tiene que ver la luz para que de alguna manera se nos quite toda esa carga de la seriedad, la solemnidad y seamos realmente quienes nosotros somos. Hay por ahí un personaje que se da perfectamente cuenta de que eso es bastante rentable y empieza a difundir la idea del coaching, de la transposición didáctica, y ya se va siguiendo como hilo de media, y se va a asociar con un par de otras ideas que también solo comento. Posiblemente aquí me gane la enemistad de algunos, yo solamente estoy platicándoles en voz alta lo que he venido trabajando, pero la señalo. Número 1, la que denominamos resiliencia. Número 2, la que denominamos educación socioemocional. Uh-huh. Y finalmente, lo que hoy también se presenta como esta psicología existencial positiva, que está completamente vinculada con una gestión de las emociones para, de cierta manera, proyectar un sujeto controlado, pero siempre en el marco de la productividad feliz. Es interesante señalar que casi al término de la Segunda Guerra Mundial se reúnen unos personajes preocupados por qué va a pasar con el capitalismo, entre ellos el señor Hayek, que sabemos que es un personaje clave, y ellos son los que delinean lo que más tarde se va a llamar el pensamiento neoliberal. Vamos a decir algo muy breve al respecto, y en, en cierta medida empiezan a pensar cuál sería la estrategia que pudiera ahondar la aceptación de lo neoliberal, y emplean dos conceptos. Un concepto, por supuesto, es el concepto felicidad, y el otro concepto es el concepto dignidad. La dignidad está concebida en términos del efectivo cumplimiento del rendimiento, de la moral productiva o de la proyección de un yo exitoso que tiene la fortuna de ser envidiable en cuanto a sus realizaciones. No estoy hablando de la casa de los famosos, pero si piensan en la casa de los famosos, pues tampoco está tan lejano a esto que estamos planteando aquí, ¿verdad? Dignidad implica alta calidad, y la alta calidad que nos hace ser dignos produce felicidad. Hay un silencio absoluto de la biografía del sujeto, hay un silencio absoluto de la sobreexplotación, hay un silencio absoluto de la dialéctica de ser persona, hay una gran cantidad de silenciamientos que hacen que se personalice lo que en realidad es histórico, lo que en realidad obedece a distintos poderes, y desde ahí se pierde un poco de vista la cuestión. Ahí quiero también, para ir cerrando, aludir a una situación que a mí me parece por demás inquietante, de verdad me lo parece, y es el tema de la psicopolítica. Ha puesto nuevamente a la vista este creador de bestsellers, Byung-Chul Han, el asunto de la psicopolítico, y en efecto estas estrategias, coaching, superación personal, psicología positiva, resiliencia, lo voy a decir así, todas tienen versiones vinculadas a la psicopolítica. Entiendo perfectamente que también hay versiones que no están colocadas allí, haré una pequeña referencia al respecto, pero lo psicopolítico está relacionado con un asunto muy antiguo,
que viene de la Segunda Guerra Mundial, pero que algunos dicen que se ha trabajado desde toda la vida, sobre todo, por ejemplo, en las dictaduras militares o en los regímenes absolutistas, que es el famoso lavado de cerebro, la reducción del sujeto a lo que no es, la despersonalización, o por el contrario, su infantilización o su pérdida de contacto con lo real. El lavado de cerebro es una técnica que cada vez se torna más sofisticada y que está vinculada para Byung-Chul Han en sociedades de extrema vigilancia y control. Algo al respecto se decía en relación a la coyuntura de la pandemia. Y por el otro lado, bueno, no podemos dejar de señalar el reduccionismo que tienen visiones de que lo afectivo obedece a cuestiones de orden neurocientífico, eminentemente psicológico, que no consideran las dimensiones de lo cultural. Por ejemplo, les recomiendo mucho la psicología de las emociones de Vygotsky, que hace un análisis epistemológico de cómo el cientificismo se ha apropiado y ha generado un discurso demasiado light de lo que es la complejidad humana, y desde allí, como lo han hecho otras personas, se tematiza la importancia de otras vertientes que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la potencia que proponía Spinoza, define lo que somos, con el tipo de pasiones que existen. Ahora un compañero del instituto está haciendo un trabajo muy, muy interesante. Su planteamiento es que la escuela genera pasiones tristes y existen otro tipo de pasiones y tienen que ver con lo que potencialmente el ser de alguna forma expresa en tanto potencia en esta visión que no está relacionada con la perspectiva de la ciencia positiva y que por supuesto no deja de ser importante. Mi cierre tiene que ver, concluyo, con la alusión a la coyuntura que estamos enfrentando. Es una coyuntura que hace tensión, una tensión pues verdaderamente riesgosa entre la llegada de una defensa del supremacismo blanco y lo que fue durante varios años una suerte de propaganda de lo que le llamaban el walk up, ¿no? Esta idea del despertar, pero que era mirada desde una visión rentable, desde una visión mercantil, y que pues ante fenómenos como los incel o como el incremento de la violencia, cosas que están desbordando esta, este control que en el pasado podía darse de lo que somos los sujetos en la convivencia, pues sí nos hace pensar que lo afectivo no puede reducirse a una cuestión de gestión empresarial, sino que tenemos que seguir escarbando y desarrollando visiones pedagógicas que no sean tan restrictivas. Y me parece que en el marco de una transformación de la educación, pues es importante pensar en voz alta esto. Quiero despedirme con un pequeño texto que espero sea de su agrado y dice así: lo que educa es el amor, lo demás es disciplina y engaño, sometimiento. No, no es amor romántico ni platónico, no es religioso ni medieval, no es sacrificial ni optimista, no es positivista ni empresarial, no es humanista ni tecnológico, no es inconsciente ni perverso, no es mercantil ni kitsch, no es imperativo categórico ni transferencia, no es hollywoodense ni es amor al arte, no es metafísico, es decir, no es ilusorio, y sin embargo puede llegar a estacionarse allí en un superyo siniestro y triste. Lo que educa es el amor, ontológico, pedagógico, dialéctico. Lo demás no es lo de menos. Muchas gracias. Wow. Bueno, pues después de este cierre tan, pues tan retador, tan sugestivo
que mueve a reflexiones en diferentes direcciones, en diferentes posibilidades. Tenemos 5 minutos que podemos aprovechar a lo mejor para alguna pregunta, algún comentario, y después dirigirnos a la sala del conversatorio. No sé si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo en este espacio que aún tenemos. Yo creo que en el chat había una pregunta. Déjenme ver. Sí, Serger pregunta, quería saber su opinión sobre la filosofía de la liberación y formación del sujeto a través del afecto, pero tengo que estar en otra sala. Bueno, pregunta Sergey en torno a tu opinión, en torno a la filosofía de la liberación y formación del sujeto a través del afecto. Sí, me parece que Dussel hace la inclusión de la erótica en lo pedagógico y eso considero que es un apuntalamiento muy logrado, muy logrado. ¿Cómo bajarlo hacia la comprensión de todos los que participamos de lo educativo? Es un gran reto, ¿verdad? Pero coincido, no vamos en el mismo sentido, pero tampoco tenemos confrontación con la decolonialidad ni con la liberación. Uh-huh. Simplemente estamos mirando una problemática que nos va construyendo en cierta forma eh, para responderse la pregunta, ¿por qué somos como somos, no? Ahora que escucho la pregunta, quiero subrayar que hay que ponerle atención al concepto de dispositivo como un entramado discursivo, como un entramado de políticas, como un entramado de acciones, como la imposición de ciertas agendas, de ciertos mecanismos, de ciertas series televisivas, de ciertos programas de televisión que van configurando nuestros modos de sentir. Y justamente habría que deconstruir esos dispositivos para poder permitir que lo que es la afectividad no quede en el marco estrictamente de la sobreexplotación que trabaja Byung-Chul Han, ¿no? Eso creo que me faltaba decirlo y aprovechando la pregunta lo comento. Gracias, Gerardo. Rosario Espinosa te felicita Gracias. y pregunta, ¿algún texto que recomiende para profundizar sobre el tema? Sí, cómo no, yo creo que voy a darle mi WhatsApp a quien guste. Hay bastante bibliografía. Últimamente hay un tema que es el giro emocional y el giro afectivo. Recomiendo que eso se explore. Pero hay varios autores, por ejemplo, recuerdo uno que se apellida Enciso, pero muy especialmente Ana Abramowski, es una experta de la afectividad en el mundo escolar. Ella es la que lo dice con toda claridad. La educación socioemocional es un dispositivo impuesto por la UNESCO. Ya Wow. desde ahí es muy sospechoso, terriblemente sospechoso, ¿no? Para los que nos dedicamos a eso y podemos vivir de eso, aprovecharnos de la circunstancia, sin dejar de reconocer que en efecto lo socioemocional tiene que ser cuidado, tiene que ser atendido, pero no es una cuestión que se resuelva, digamos, con las fórmulas que nos proponen, tan simples. Si hay mucho biologicismo, si hay mucho que cuestionar. Específicamente yo he hecho una reflexión de que me digan qué es lo socioemocional, porque antes decían emocional, luego dijeron psicoemocional, ahora ya es socioemocional, pero nadie Sí. da sustentos. Todo es pragmática operativa y es muy rentable, ¿no? Digo, no estoy cuestionando a los empresarios de esto, pero sí merece eh, una evaluación de cuáles son las implicaciones que reduzcamos algo tan importante a una situación de técnica interventora tan poco seria. Muy bien. Otro comentario, muy interesante su exposición, es desde Vianney. Me deja pensando en muchos conceptos y prácticas que se llevan en la psicología educativa, por supuesto. Bien, no sé si alguien quisiera compartir alguna pregunta, nos queda un minutito, algún comentario.
Exacto, Maneras de Ujú. querer de Abramovsky. Hay varias, pero este es muy bueno porque es un libro enteramente eh, sosteniendo que hasta las formas en que los profesores queremos a nuestros alumnos podrían ya estar inducidas, Claro. ¿verdad? Gracias por compartirlo, doctor Eusebio. Muy amable. Eusebio. Ujú. Gracias, Eusebio. Bueno, pues ya son las 10 de la mañana. Pues invitaríamos a todos los que quieran seguir conversando con Gerardo. Creo que hay mucho que conversar. Podemos, pues, conducirnos a la sala número 6, si mal no recuerdo, para que continuemos con este intercambio. Entonces, pues nos encontramos en la sala 6, por favor. ¿Yo qué hago? Gracias, Gerardo. Perdón, También a la sala 6, a Gerardo, la por sala favor. 6. Es ¿Quieres? otra Sí, liga, ¿verdad? es otra liga. ¿Quieres que te la comparta? Ahorita te la mando. Sí, me haces Sí, favor. Gracias claro a que sí. todos. Hasta luego. Gracias.